¿Cuántos se han sentido cansados, fundidos? En esta época del año solemos sentirnos aún más cansados, ¿verdad? Muchos están en la recta final de la universidad o acaban de terminar el colegio, las carreras de los grados, matrimonios, muchas actividades, el trabajo, y pueden estarse sintiendo agotados. Como ustedes saben, nosotros también nos hemos sentido cansados estos días. Estamos estrenando bebé, ya tiene 1 mes y medio Juan Emanuel, y un bebé recién nacido desgasta bastante, genera mucho cansancio. Y muchas personas, debido a diversas situaciones físicas o emocionales, están precisamente experimentando en este momento agotamiento. Pero, ¿cuál es el punto con el agotamiento? Resulta que cuando el agotamiento se convierte en un estado permanente en nuestras vidas, cuando el cansancio trasciende los límites normales, corremos riesgos, nos exponemos, somos vulnerables. Entonces, el agotamiento y el cansancio no se pueden convertir en el estado permanente de una persona porque le pueden hacer mucho daño. Y yo quiero que hoy veamos a través de la palabra 2 historias con panoramas distintos, pero con un común denominador. Personas que se sentían cansadas. Están 2 historias con 2 hombres que en un momento se sintieron cansados, cansancio físico. Pero yo quiero que usted analice el contexto para que vea la diferencia. Y la primera historia está en Génesis capítulo 25, versículo 29 al 34. Génesis 25, 29 al 34 dice: cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Diga, agotado y hambriento. Uy, eso sí lo repitieron fuerte. ¿Cuántos están agotados y hambrientos? Esaú le dijo a Jacob: me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos del hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos del hijo mayor? Pero Jacob dijo: primero tienes que jurar que los derechos del hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos del hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos del hijo mayor. Entonces esta es la historia de 2 hermanos, los hijos de Isaac y Rebeca, y dice que Esaú llegó como agotado y hambriento, y su hermano tenía un delicioso guiso de lentejas. Yo sé que aquí entre el público hay gente que le fascinan las lentejas y otras personas que no les gusta tanto, pero para Esaú ese plato era supremamente provocativo y tenía muchísima hambre. ¿Pero qué hace Esaú? Comete una falta gravísima. Para ellos la primogenitura era considerado un derecho muy especial, era lo que se le concedía al primer varón nacido en la familia, y ser el primogénito tenía unos privilegios. El primogénito heredaba el rango, la situación y todos los poderes que tenía su papá si su papá llegaba a faltar. El primogénito era el que venía a ser el jefe de la familia o de la tribu, heredaba porción doble de los bienes paternos.
heredaba incluso si el papá tenía más de una esposa y pues obvio no era la mamá, podía heredar esas esposas, el primogénito. El primogénito tenía unas ventajas por encima de todos sus hermanos. Pero en un momento de cansancio, ¿qué hizo Esaú? La vendió por un plato de lentejas. Dígale al que tiene a su lado, vendió su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Qué hizo? Vendió su primogenitura. Dice que menospreció, que despreció este derecho en medio de su cansancio. Ahora yo les quiero contar otra historia. Juan capítulo 4, versículo 3 al 10. Dice: así que se fue de Judea y volvió a Galilea. Está hablando del Señor Jesucristo. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar. Allí, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata, diga cansado. Por la larga caminata se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Y sabe, esta es una de mis historias favoritas de la Biblia. Jesús se encuentra con la mujer samaritana y sabe, a mí me encanta porque aunque Jesús está cansado en medio de ese calor tan terrible en el desierto, Él seguía cumpliendo su propósito e impactando vidas de manera poderosa. Y están estos dos contrastes. Está Esaú, que menosprecia su primogenitura por un plato de lentejas en medio del cansancio y en medio del hambre. Y tenemos al Señor Jesucristo, que en medio del cansancio y en medio de la sed transforma la vida de no solo una persona, sino transforma la vida de un pueblo. Porque si usted lee más adelante, dice que la mujer samaritana fue a predicarle a todos en el pueblo. ¿Y qué pasó? Se convirtieron, vieron la transformación en la vida de ella. Y yo quiero que usted entienda aquí el punto. Y el punto es que sentirse cansado o agotado no es el problema, porque durante el transcurso de su vida, durante muchos momentos, usted se va a sentir así, cansado o agotado. El punto aquí es que si usted permite que ese agotamiento y ese cansancio sean su estilo de vida, usted puede estar en un terreno muy peligroso. ¿En un terreno muy qué? Muy peligroso. Y sabe una cosa, el agotamiento no siempre es físico, o sea, no siempre inicia en lo físico. A veces pensamos que solo nos sentimos agotados porque tenemos que trasnochar, porque tenemos que correr harto, porque tenemos niños pequeños, porque tenemos trabajo, jornadas laborales que duran muchísimo tiempo, y resulta que no es así. También existe un agotamiento que inicia en lo emocional. Y también afecta a lo físico, pero comienza en lo emocional. ¿Y sabe cuándo ocurre ese agotamiento emocional? Cuando una persona durante mucho tiempo tiene que estar lidiando con ciertas situaciones. Entonces, cuando alguien está lidiando con peleas constantes, cuando alguien tiene que asumir responsabilidades que no le corresponden, cuando las personas tratan de resolver problemas por mucho tiempo que no se solucionan, cuando tienen familias difíciles y las cosas en su hogar no cambian, cuando las prioridades se invierten, cuando están siempre fuertes para todos y no pueden mostrar que se sienten débiles, que están cansados o que tienen luchas,
viene el agotamiento emocional. Yo no sé si usted lo ha experimentado. Y ese agotamiento emocional trasciende en lo físico. Ese agotamiento emocional logra hacerlo a usted sentir cansado físicamente. Entonces yo le quiero hacer un diagnóstico, ¿le parece? A ver si usted está experimentando una etapa de agotamiento físico o emocional. Y una de las características cuando la gente está agotada es que está irritable. Diga irritable. Irritable, se enoja con facilidad. ¿Usted qué me mira? Y si lo miran es malo, y si no lo miran también. Su paciencia está al límite todo el tiempo. Entonces las cosas que toleraba antes ya no las tolera. Entonces ya si el volumen del televisor está un poco alto, ya se le sale la piedra. Entonces si el niño pequeño rompió algo, reacciona con un ataque de histeria. Y sabe, ligado a la irritabilidad vienen otras cosas. Y entonces resulta que lo insignificante se maximiza. Y por situaciones que antes a usted no le molestaban, ahora usted empieza a tener reacciones exageradas. Diga, reacciones exageradas. Y entonces, ¿qué sucede? De un momento a otro cualquier cosa lo hace llorar. ¿No le ha pasado? Cuando está hipersensible, sobre todo nos sucede a las mujeres. Entonces no le dijeron gracias y usted se puso a llorar. Hizo un almuerzo delicioso, lo sirvió y nadie le dijo nada y usted se puso sensible. Su jefe subió un poquito el tono de la voz porque usted no cumplió algo y usted siente que el mundo se le acaba y empieza a tener reacciones exageradas, a llorar, a pelear, a enojarse, a gritarse, a ponerse histérico. Y mire, eso sucede de un momento para otro. Más o menos a los 3 días de haber nacido Juan Emanuel teníamos que ir a registrarlo. Con David Santiago fue diferente. A David Santiago lo registraron en la clínica y fue muy cómodo. Pero con Juan Emanuel fue distinto. Nos dijeron, tienen que registrar al bebé lo antes posible para que el bebé tenga servicio médico. Entonces, efectivamente, a los 3 días de nacido salimos con Juan Emanuel a registrarlo. Ustedes se imaginarán cómo está una mujer a los 3 días de haber tenido un bebé, cansada, agotada. Pero bueno, yo salí contenta y entusiasta con Juan Emanuel porque dije, esta diligencia va a ser supremamente rápida. Y tenemos una notaría cercana, entonces nos fuimos aquí a la notaría Cuarta con mi esposo, con mi mamá y con el niño de 5 años. Y llegamos a registrar a Juan Emanuel. Y a mí me gustan mucho los detalles. Yo le guardo la pinza del ombligo a los niños sin el ombligo. Yo le guardo la manillita que le ponen en la clínica. Yo les guardo el mechón de cabello que les corto de primeras. Y entonces dije, necesito las huellas de los pies de Juan Emanuel. Entonces le pedí el favor al muchacho que me le tomara las huellas. Pero antes de eso sucedió algo. Entregué el certificado de nacido vivo. Y el muchacho empezó a leerlo y cuando estaba leyendo dijo, aquí hay un error, no les puedo recibir este certificado. Y le dije, ¿cuál es el error? Dice que pusieron su nombre Paola André. Yo le dije, pero solo le falta una A y es en esfero, póngasela. Dijo, no puede tener enmendaduras. Y yo le dije, entonces, dijo, tienen que ir a la clínica y pedirles que les vuelvan a transcribir el certificado de nacido vivo. Ustedes se imaginarán cómo me empecé a poner yo. Yo le dije, pero ¿cómo así? Si solo es con esfero, ¿por qué no le pone el esfero? La A, mire, es muy fácil. Me dijo, no, esto tiene enmendaduras y cogió y le pasó el resaltador y dijo, no sirve y me lo devolvió. Yo le dije, pero el bebé tiene 3 días y yo quería transformarme. Me contuve porque ahí estaba mi esposo y él me contiene. Tranquila, amor, tranquila.
respiré profundo y salí. Tuvimos que ir hasta la clínica, pedir el certificado, que lo transcribieran, verificar que estuviera bien mi nombre y no se comieran una letra y regresar. Regresamos a la notaría y la vuelta, que era pequeña, se alargó. Entonces le pedí el favor al muchacho con el que yo quería pelear, que si me regalaba una hojita para poderle poner las huellitas de los pies, aparte de las del registro, y guardarlas de memoria. Me entregaron las huellitas, llegué a la casa con las huellitas quedaron en una carpeta y resulta que al otro día David Santiago sacó las huellitas y yo había escrito cuánto pesó, cuánto midió, a qué horas nació, y con marcador rayó toda la hoja. En ese momento a mí me dio una histeria, pero en vez de empezar a gritar, me senté en el comedor y lloré por media hora o 40 minutos. Media hora o 40 minutos llorando porque quería darle correa a David Santiago. Y ahora que hago memoria de lo que pasó, ahí tengo el recuerdo con los números, me da risa, porque no era para reaccionar así, no era una situación para que yo reaccionara de esa manera. Pero ¿qué pasa? El cansancio y el agotamiento nos hacen tener reacciones exageradas. Enfermedad. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis. Yo le voy a hablar de algunas enfermedades que se generan a raíz del cansancio y el agotamiento, pero no siempre es así, también pueden ser por asuntos genéticos. He descubierto que cuando emociones negativas se convierten en una constante en nuestra vida, nuestros cuerpos empiezan a sufrir las consecuencias. Entonces yo he podido ver en otras personas e incluso en mi vida cómo el agotamiento físico y emocional trae algunas dolencias. Vuelvo y les repito, no significa que todos los que tengan estas dolencias sea por agotamiento o cansancio, pero sí el agotamiento y cansancio trae estas consecuencias en algunas personas. Entonces, tensión muscular, y usted siente que ya no puede mirar bien para el lado. Gastritis, dolor de cabeza, ahogo, vulnerabilidad a los virus. Entonces con nada le da gripa porque las defensas están bajas. ¿Por qué? Porque hay emociones que han estado ahí dañinas, que se han quedado como una constante. Desánimo. Un síntoma claro cuando alguien está agotado física o emocionalmente es que ya no se siente motivado a hacer las cosas que antes hacía alegre. Ya no tiene esa motivación, entonces todo le empieza a dar pereza. Entonces, qué pereza ir al trabajo, qué pereza ir a la iglesia, qué pereza cumplir las tareas, qué pereza orar, qué pereza arreglarse, qué pereza salir, qué pereza levantarse, y ya no quiere hacer nada. ¿Por qué? Porque el desánimo se ha apoderado. Dice Job 6:11, pero no tengo fuerzas para seguir, no tengo nada por lo cual vivir. ¿Qué dice? No tengo fuerzas para seguir, no tengo nada por lo cual vivir. Esa es una de las cosas que le sucede a las personas cuando están agotadas. Otra cosa es que se refugian en escenarios que les generan placer inmediato. Entonces, ¿qué hace la gente? Como se siente desanimada, como se siente triste, como se siente cansada, empieza a buscar espacios que le generen placer inmediato. Entonces, por ejemplo, se refugian en la comida, porque la comida genera placer inmediato. Y empiezan a comer galguerías y cosas que antes no comían, con ansiedad. Empiezan a refugiarse en el sueño. Entonces empiezan a dormir más de la cuenta. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando alguien está deprimido quiere dormir y dormir y dormir? Bueno, aparte de cuando es un adolescente que también quiere dormir y dormir y dormir. Pero cuando alguien está deprimido quiere pasar varias horas durmiendo. Empieza a refugiarse en las redes sociales, empieza a refugiarse en los medicamentos. Y empieza a tomar medicamentos constantemente, todo el tiempo está tomando medicamentos porque se siente mal. Empieza a refugiarse en las series de Netflix, por ejemplo, y empieza así a alienarse y a refugiarse en cosas
que le ofrecen placer inmediato porque se siente cansada. Vulnerabilidad. Cuando una persona está agotada o cansada durante muchísimo tiempo, se hace vulnerable y ¿sabe qué? Al diablo le encanta aprovechar esa vulnerabilidad. Si usted recuerda, cuando Satanás se presenta para tentar al Señor Jesús, ¿qué había acabado de pasar? El Señor Jesús había estado ¿en qué? 40 días y 40 noches ¿de qué? De ayuno. ¿Qué tenía al final de ese ayuno el Señor Jesús? Hambre, cansancio, debilidad, y ahí es donde Satanás se presenta. Satanás se presenta donde usted tiene una necesidad grande, porque sabe que ahí usted es ¿qué? Presa fácil, así como Esaú. En un momento de hambre, ¿qué hizo? Vendió una serie de derechos supremamente beneficiosos para él por un plato de lentejas. Yo le pregunto, ¿cuántas cosas hemos vendido nosotros por un plato de lentejas? ¿Cuántos intercambios hemos hecho? Por un momento de placer, las personas han echado por la borda un matrimonio. Por un instante de obtener un beneficio, hay personas que están pagando condenas grandísimas en una cárcel. Por un instante. Vulnerabilidad. Queja. Cuando sentimos que nos faltan las fuerzas, fácilmente vemos lo negativo de las cosas porque simplemente no logramos encontrar el ánimo suficiente para hacer lo que antes solíamos hacer. Entonces empezamos a ver el lado malo y nuestro pensamiento se llena de negativismo y esto es transferido a nuestro lenguaje. Entonces vivimos quejándonos de todo. Así una persona que está cansada y agotada se queja porque hace sol, se queja porque llueve, se queja porque lo saludan, se queja porque no lo saludan, porque el colchón es muy duro, porque el colchón es muy blandito, porque la comida está bajita de sal, porque está caliente, porque está frío, y empiezan a quejarse de absolutamente todo. Ahora yo le pregunto, ¿tiene usted alguno de estos síntomas? No me responda, tranquilo, no me tiene que responder, solo evalúe si usted tiene algunos, o si usted tiene todos, o si usted tiene unos extras que yo no he mencionado. Y ahora, ¿cuál es el punto? ¿Cómo puedo yo contrarrestar ese estado de agotamiento físico y emocional? ¿Cómo puedo hacer para vencerlo, para no quedarme ahí atorado y atascado en esa situación? Pues lo primero que usted tiene que hacer para salir de ese estado, porque nadie quiere estar así. ¿Cuántos quieren sentirse agotados permanentemente? ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos están despiertos? ¿Cuántos están despiertos? Ah, bueno, pues ¿cuántos quieren salir de ese estado de agotamiento emocional y físico? Algunos están relajados, pero si tal vez usted no se siente agotado en este momento, puede conocer a alguien que sí esté atravesando este momento. Anote bien, lo primero que usted necesita es cuidar la oración. Si hay algo que haga la gente cuando se siente cansada, es que descuida la oración. Porque dice, es que tengo tanto sueño, es que necesito dormir bien, es que no he podido descansar. Y entonces empieza a rezagar la oración. Usted necesita cuidar su vida de oración, porque es en la oración donde usted encuentra descanso. Mateo 11:28 dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les haré descansar. A mí me encanta esta porción de la palabra. ¿Qué dice Jesús? Vengan a mí todos los que están cansados. ¿Sabe? Generalmente a las personas no les gusta lidiar con otras que están cansadas, porque sienten que les genera una carga extra, pero Jesús sí. Jesús dice, ¿estás cansado? Ven a mis brazos que yo te haré descansar. Así que usted necesita cuidar su vida de oración, porque ahí es donde usted entrega todas sus cargas pesadas. Isaías 40:29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Él es el único que tiene ese poder. Porque sabe, usted puede sentirse cansado y puede ir y pagar un spa, un masaje de relajación, pero si usted tiene asuntos emocionales que no ha resuelto,
la tortícolis no se va a ir. Y los sentimientos inadecuados no van a salir de su corazón con un masaje. Necesitamos ir al que nos da fuerzas, el que multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Lo siguiente que nosotros tenemos que hacer es entrar en el reposo de Dios. Diga, entrar en el reposo de Dios. Entrar en el reposo de Dios. ¿Qué significa entrar en el reposo de Dios? No tiene solo que ver con la oración. Necesito la oración para entrar en el reposo de Dios, pero entrar en el reposo de Dios implica obediencia, implica fe, implica dependencia. Cuando yo entro en el reposo de Dios, significa que yo he aprendido a confiar todos y cada uno de los detalles de mi vida en las manos de Dios. Entonces, cuando usted entra en el reposo de Dios, ya no está desesperado tratando de resolver los problemas con los pelos de punta porque las cosas están patas arriba, sino que usted ha aprendido a descansar y a saber que sobre todas las cosas Dios tiene el control. Mire lo que dice Isaías 30:15. Esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel: ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. Pero no quisieron saber nada de esto. A mí me impacta ese pasaje. Dice, en la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza, pero no quisieron saber nada de esto. Y así estamos hoy muchos cristianos, así están hoy muchos cristianos. El Señor está ofreciendo descanso, tranquilidad, y están corriendo de un lado para otro tratando de tomar el papel que solo puede hacer Dios. Y tratando de resolver cosas que solo Dios puede resolver. Por eso usted y yo necesitamos entrar en ese descanso. Dice la Biblia, solo se salvarán si regresan a mí y descansan en mí. Dígale a la persona que tiene a su lado, necesitas descansar en Dios. Entrégale tus cargas a Dios. Hebreos 4 del 1 al 3 dice, todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios, pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. ¿Y de quién está hablando aquí? Del pueblo de Israel, que no quiso entrar en el reposo de Dios y por eso vino maldición a sus vidas. Y dice la palabra que Dios nos libre de no entrar en ese descanso que Él ha prometido para nosotros. Es como si Dios paga algo por usted y usted simplemente no quiere ir a reclamarlo. Es como si a usted le dan un bono de regalo, pero si usted no va al centro comercial, usted no va a recibir nada. Necesita ir a reclamarlo y necesita confiar en que eso es para usted. Así es el reposo de Dios, está disponible para todos. Pero si yo no quiero aceptarlo, Dios no me puede obligar. Busca apoyo, consejo y ayuda. ¿Te sientes cansado con algo? ¿Te sientes agotado? Busca apoyo. La Biblia dice en Éxodo 17, 11 al 13, mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían, pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalek en la batalla. ¿Y qué dice la Biblia? Moisés estaba cansado. Como líder era una carga pesada, no era solo tener los brazos levantados. Intente por harto tiempo tener los brazos levantados y el ácido láctico que se empieza a liberar va a hacerle doler mucho sus brazos. Pero ¿qué hicieron Hur y Aarón? Le sostuvieron los brazos y así obtuvo la victoria. ¿Sabe? Todos necesitamos que alguien nos sostenga los brazos. Todos necesitamos a alguien que nos ayude, que nos escuche, que nos apoye y que nos aconseje. Si usted no encuentra esa ayuda, ese apoyo y ese consejo en su casa,
Pues yo le digo, aproveche los escenarios de la iglesia. Para eso acá tenemos remanentes, para eso acá tenemos un equipo de liderazgo, para eso estamos también nosotros como pastores, para aconsejarle, para ayudarle, para apoyarle. Así que busque ayuda y consejo. No cargue con cosas que no le corresponden. Muchas veces las personas están lidiando con el agotamiento porque le quieren resolver la vida a todo el mundo. ¿Sabe? El único que puede resolverle la vida a la gente es Dios, usted no. Ni siquiera podemos resolver nuestra propia vida, ni siquiera podemos solucionar todos nuestros problemas. ¿Cómo vamos a pretender solucionarle los problemas a todo el mundo? Deje de estar cargando con cosas que no le corresponden. Está bien ayudar, está bien tender la mano, está bien ser generosos, está bien apoyar a los demás, pero usted no le puede solucionar la vida ni a sus hijos, ni a su familia, ni a sus amigos, ni a sus compañeros, ni a nadie. Planee y priorice. El Salmo 127, 1 y 2 dice: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta la tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. ¿Qué dice la Biblia? De nada sirve que usted se levante muy temprano y se acueste muy tarde si el Señor no edifica la casa. Por eso yo necesito planear y priorizar. Y cuando yo priorizo es cuando yo digo: Jesús, edifica mi casa. Jesús, edifica mis negocios, edifica mi vida, edifica mis emociones, porque si tú no lo haces, Señor, en vano me levanto temprano y me acuesto tarde. Si tú no construyes la casa, en vano trabajamos nosotros, Señor. Así que usted necesita planear y priorizar bien su tiempo para que usted le dé el lugar más importante a lo verdaderamente importante, que es al Señor. Siguiente consejo: duerma bien, aliméntese bien e invierta en su recreación. Duerma bien, descanse bien. Esto no se lo digo a los dormilones. Si usted está siendo muy dormilón, oiga, no duerma tanto. Un adulto necesita 7 a 8 horas para descansar bien. Algunos, me enseñó mi esposo, algunos con una genética excepcional pueden dormir 4 o 5 horas y quedar bien. Pero usted necesita 7 a 8, procure dormir esas 7 a 8 horas. Deje de estar viendo tanta televisión y redes sociales en la noche. Desconéctese de las pantallas, de los dispositivos y acuéstese tempranito y descanse bien. Aliméntese bien. Si usted no cuida de su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, usted va a estar agotado. Si usted se la pasa comiendo cosas pesadas en la noche, no va a poder descansar bien. Aliméntese bien e invierta también en algo que lo recree. Salga con su familia a comerse un helado, vaya y dé un paseo, salga a hacer ejercicio, salga a montar en bicicleta, vaya y véase una buena película con sus hijos. Dedique tiempo a la recreación. El siguiente consejo, que va a ser uno de los más importantes de hoy, es que no es con tus fuerzas, sino con el Espíritu Santo. Zacarías 4:6, denle ese aplauso al Señor. Zacarías 4:6 dice: entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Qué dice? No es por el poder ni por la fuerza. Usted puede ser muy inteligente, muy fuerte, muy capacitado, pero ahí no va a estar su éxito. Su éxito está con el Espíritu Santo, no es en sus fuerzas. No resuelva las cosas en sus fuerzas. Yo veo a la gente, hay gente que me está llamando en distintas ocasiones tratando de resolver las cosas en sus fuerzas, y los veo que están tratando de solucionar las cosas en sus fuerzas. Es con el Espíritu Santo. Cuando usted sienta que las cosas se salen de control, ¿qué tiene que hacer? Orar. Esa es la gente que yo sé que va a ver lo sobrenatural de Dios. La gente que me dice: estoy en esta situación, tengo este problema, tengo esta lucha, pero estoy orando por eso. Esos son los que van a ver la gloria de Dios. Los que están buscando la presencia del Espíritu Santo, porque Él es el que hace la diferencia en su vida. Diga: no es con fuerza. Diga conmigo: no es con fuerza ni con poder, sino con el Espíritu Santo. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios?
Y finalmente le digo, cumpla su propósito. Y usted puede decir, ¿cómo así que cumplir mi propósito? ¿Qué tiene que ver eso con el cansancio? Cuando usted recuerda la historia de Jesús, a pesar de que Jesús estaba cansado, Él seguía cumpliendo su propósito. Eso es lo que usted tiene que hacer. No puede permitir que esos momentos de cansancio o agotamiento le impidan continuar haciendo lo que Dios lo llamó a hacer. Imagínese si nosotros como pastores, cuando nos sentimos cansados, dejamos de hacer lo que tenemos que hacer. No podemos, ¿verdad? Pues usted también tiene un llamado de parte de Dios y usted también tiene un propósito de parte de Dios. No puede dejar de cumplirlo porque se siente cansado en todo momento. ¿Sabe qué? Es más, muchas veces en medio de esas situaciones de dificultad, en medio de esas situaciones de cansancio y en medio de esas situaciones de agotamiento, es cuando Dios más puede usar su vida para bendecir a otros. Es cuando más Dios puede usarlo como un instrumento para bendecir, porque usted está más sensible y se identifica más con la necesidad de la gente. Y sabe qué es lo que está pasando el otro y puede darle ánimo y puede darle apoyo y puede darle consejo. Así que cumpla su propósito. Isaías 35:3 dice: con esta noticia fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. Mire, yo he encontrado que a veces en momentos de situación, de estrés, de ansiedad o de cansancio, ayudar a otros es liberador. Apoyar a alguien y darle un consejo trae descanso y refrigerio. Así que ese es el consejo que yo le doy. Durante toda su vida va a tener exigencias, y los que son jóvenes no alcanzan, y los más jovencitos no alcanzan a percibir que a medida que la vida pasa, la vida nos exige más. Cada día la vida nos exige más. Los muchachos ahorita estaban preocupados por el ICFES. Y los que ya pasamos por ahí, nos da risa, ¿verdad? Ya pasó. Y están preocupados por el colegio, y para ellos esa preocupación es grande y esa carga es grande, y los comprendemos. Pero después de que salen del colegio y cuando uno enfrenta a la universidad, se da cuenta que el colegio no es nada, ¿verdad? Y cuando uno se casa y enfrenta al hogar, se da cuenta que ser hijo o luchar con las peleas con los hermanos no es nada, cuando uno tiene que luchar con las diferencias con su esposo o con su esposa. Y luego cuando uno tiene hijos, se da cuenta que la vida le exige más y más y más. Y luego descubre que ser abuelo le exige más y más y más, y a medida que pasan los años, la vida nos está exigiendo muchísimo. ¿Qué va a hacer usted en medio de esas exigencias? ¿Qué va a hacer usted cuando, así como Job, diga: ya no tengo ganas de vivir, no tengo por qué luchar, estoy rendido, quiero botar la toalla, quiero salir corriendo, me siento agotado? Cuando usted quiera tirar todo por la borda, cuando usted se sienta cansado y agotado, usted va a seguir estos consejos. Y yo lo dejo con esta palabra, Lucas 4:18 al 19. Este tiene que ser su estilo de vida. Esto tiene que ser lo que usted viva todos los días de su vida, independientemente las situaciones que esté atravesando. Dice Lucas 4:18 al 19: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, y que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué necesita usted? Dele ese aplauso al Señor fuerte. Usted lo que necesita es que el Espíritu Santo esté sobre su vida, para que independientemente de la situación que usted esté atravesando, usted siempre pueda llevar buenas noticias al que las necesita, para que usted le pueda anunciar al que está cautivo que para él hay libertad, que usted le pueda decir al que está sumido en la tristeza que para él hay gozo y alegría, que usted pueda decirle a la gente, aunque usted esté en medio de situaciones difíciles, que Cristo es la respuesta y que el favor del Señor está disponible para
para todos. Si usted tiene el Espíritu Santo en su vida, así usted va a poder enfrentar y sobreponerse a los estados de cansancio y de agotamiento y cumplir su propósito. Y el Señor promete en Isaías 40, 30 al 31: hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Esta es la vida que yo quiero vivir. Esta es la vida que yo quiero vivir hasta el último respiro que me quede. Yo no estoy pensando en decir a los 80 me pensiono. No, yo quiero que hasta el último día de mi vida yo le pueda servir al Señor. Que hasta el último momento en que yo respira, yo pueda hablar del favor y de la benevolencia del Dios Todopoderoso. Es lo que el Señor quiere para usted. Así que yo le invito a que le dé un fuerte aplauso a Jesús y se coloque de pie. Colóquese de pie, por favor. Y recuerde que con el Espíritu Santo usted puede renovar sus fuerzas. Yo no sé cuáles sean las luchas que usted esté teniendo en este momento.